Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores y amantes del chismecito? Espero que estén súper bien. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que, literalmente va a explotar. Prepárense, porque les traigo una bomba, una de esas que sacude el mundo del espectáculo, una que te deja sin aliento y con la mandíbula desencajada. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han adivinado. Los protagonistas de Love is in the Air, esa serie que nos enamoró a todos, que nos hizo suspirar, reír y llorar, y que, al parecer, sigue dando mucho de qué hablar. Pero esta vez, la cosa va mucho más allá de los besos robados y las miradas cómplices en la pantalla. Esta vez, la noticia es explosiva. ¿Están listos para escucharla? ¿Están preparados para la bomba que nos tiene a todos en vilo? Pues aquí va. Al parecer, Kerem Bürsin y Hande Erçel se casaron. Sí, lo escucharon bien. Una boda secreta. En Estados Unidos. Y nadie, pero nadie, lo vio venir. Bomba. 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 Así que, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos de lleno en este rumor que está revolucionando el mundo del entretenimiento. Vamos a analizar cada pista, a desmenuzar cada foto, a examinar qué dicen las fuentes y, por supuesto, a especular un poquito, porque, ¿quién puede resistirse al encanto del chismecito bien sazonado? Pero antes de empezar a destripar esta noticia bomba, no olviden algo muy importante: suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y es la única forma de no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí. Vamos a desatar esta bomba. Prepárense. Todo comenzó, como siempre, con el rumor. El mundo del espectáculo es un hervidero constante de especulaciones, chismes y rumores que van y vienen como olas en el mar. Pero este, en particular, comenzó a tomar una fuerza inusitada a principios de esta semana. Fue como una mecha encendida que poco a poco fue acercándose a la dinamita, y ¡pum! Explotó. El detonante fueron un par de fotos y vídeos que, supuestamente, revelaban algo. ¿Qué era ese algo? Ya lo vamos a descubrir. En primer lugar, comenzaron a circular imágenes de Hande y Kerem, aparentemente en Estados Unidos. Concretamente, en la vibrante ciudad de Los Ángeles. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Ambos son actores extremadamente exitosos, con una agenda apretada llena de compromisos laborales y viajes. Es más, era algo hasta cierto punto esperable, pues ambos han estado involucrados en proyectos internacionales. Pero, ¿qué hizo que la cosa se pusiera más interesante? La respuesta: la aparición de más fotos. Y en estas, se podía ver a la pareja, pero acompañados de sus familiares más cercanos. La familia de Hande, y al parecer, también la familia de Kerem. La cosa se ponía seria. Y como si todo eso fuera poco, en las imágenes se les veía en lo que parecía ser una ceremonia. Ahí es donde el rumor se convirtió en un huracán. Las fotos y los vídeos no eran de la mejor calidad, como suele suceder en este tipo de filtraciones. Pero, aún así, se podía distinguir lo que parecía ser un altar decorado con flores, una pareja muy bien vestida y una atmósfera muy especial. Hande, con un vestido blanco que, aunque no se podía apreciar en detalle, daba la impresión de ser un vestido de novia. ¿La prueba definitiva? Quizás no, pero sí un indicio importante. Kerem, por su parte, impecable, con un traje elegante y a la altura de la ocasión. La atmósfera, por lo poco que se podía ver, era íntima y discreta. Con muy pocos invitados, lo que alimentó aún más la especulación sobre una posible boda secreta. Un altar. Flores. Vestido de novia.
Familiares. Todo apuntaba a la misma dirección. Y aquí, amigos, llegamos al segundo ingrediente explosivo de esta bomba, las fuentes. ¿De dónde salió toda esta información? ¿Quiénes fueron los valientes que se atrevieron a soltar la primicia? Bueno, el rumor se originó en varias cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca. Cuentas con un gran número de seguidores, con reputación de informadores confiables y, aparentemente, con fuentes bien ubicadas en el mundillo de las celebridades. Estas cuentas fueron las que publicaron las fotos y los vídeos, y afirmaron, sin tapujos, que se trataba de una boda secreta. Una bomba en toda regla. Una bomba que dejó a todos boquiabiertos. Pero, ¿qué tan creíble es esto? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada, porque la credibilidad de una noticia depende de muchos factores. Por un lado, hay que considerar que las fuentes que difundieron la información son conocidas por tener acceso a información privilegiada sobre las celebridades turcas. Cuentas que han acertado en numerosas ocasiones con noticias de este tipo. Han dado exclusivas, han adelantado acontecimientos importantes y han demostrado tener una red de contactos bien establecida. Por otro lado, la evidencia no es irrefutable. Las fotos y los vídeos son de baja calidad, lo que dificulta verificar la autenticidad de lo que muestran. Además, no hay declaraciones oficiales de los protagonistas ni de sus representantes. El silencio, en estos casos, es tan importante como las palabras. Todo se basa en la especulación y en el análisis de las imágenes y la información disponible. Sin embargo, hay varios factores que hacen que este rumor sea más creíble que otros. Factores que le dan un peso específico y que lo diferencian de las simples especulaciones. Primero, el hecho de que las fotos muestren a ambas familias reunidas. Esto no es algo que suceda a la ligera. Reunir a toda la familia, especialmente en un evento de esta magnitud, es un indicio muy fuerte de que algo importante está ocurriendo. Indica un grado de compromiso y formalidad que difícilmente se podría simular. Segundo, la supuesta intimidad de la ceremonia. Si se tratara de un evento público, seguramente habría más fotos y vídeos de mejor calidad, y los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, habrían cubierto el evento exhaustivamente. La discreción y el secretismo sugieren que se trataba de algo privado, de algo que se quería mantener alejado de la atención mediática. Tercero, la elección de Estados Unidos como escenario de la ceremonia. Estados Unidos, como ya veremos, ofrece una mayor privacidad y un menor escrutinio mediático que Turquía. Esto podría indicar la intención de los protagonistas de celebrar su unión lejos de la vorágine de los medios turcos. Ahora bien, ¿por qué una boda secreta? ¿Por qué no anunciarlo a los cuatro vientos? ¿Por qué tanta discreción? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las conjeturas y de las posibilidades. Pero, como buenos amantes del chismecito, vamos a analizar las opciones. La primera, y la más obvia, es que simplemente quieran proteger su vida privada, alejada del foco mediático. Ambos son muy celosos de su intimidad y suelen mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Es comprensible que quieran disfrutar de este momento tan especial sin la presión constante de los medios, de las redes sociales y de los paparazzi. Es su derecho a la privacidad, y hay que respetarlo. La segunda posibilidad es que estén esperando el momento oportuno para anunciar la noticia. Quizás estén planeando una gran fiesta para celebrar su boda, y quieren mantener la sorpresa hasta entonces. O quizás estén esperando a que sus proyectos profesionales se estabilicen antes de hacer el anuncio oficial. A veces, los artistas prefieren esperar a que sus carreras estén en un momento de mayor estabilidad para compartir noticias personales de gran relevancia. La tercera posibilidad, y un poco menos probable, es que todo sea un montaje. Que las fotos sean falsas, o que se trate de otro evento, como una sesión de fotos o un rodaje. Sin embargo,
es difícil de creer, porque la atmósfera que se percibe en las fotos es muy auténtica y emotiva. Además, los detalles que se pueden apreciar, como la presencia de las familias y el altar, hacen pensar que se trata de algo más que una simple puesta en escena. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Qué dicen Kerem y Hande? La respuesta, por el momento, es nada. Ni una palabra. Ni una confirmación, ni una negación. Un silencio sepulcral que solo alimenta la especulación y el misterio. Si no fuera cierto, seguramente ya habrían salido a desmentir la noticia. Pero el silencio, en este caso, es ensordecedor, y eso, amigos, dice mucho. Y aquí viene otra pregunta importante, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué no Turquía? Ya lo mencionamos antes, pero es importante volver a recalcarlo. Estados Unidos es un país con mucha menos atención mediática que Turquía, especialmente para las celebridades turcas. Las noticias sobre sus vidas personales no son tan perseguidas ni tan comentadas como en su país natal. Estados Unidos, además, ofrece una mayor privacidad para este tipo de eventos, lo que permite a la pareja celebrar su boda con mayor tranquilidad y sin el asedio constante de los medios. Y, por supuesto, está el factor romántico. Quizás querían celebrar su boda en un lugar especial para ellos, lejos de todo y de todos, para poder disfrutar de su momento íntimo y de su amor sin distracciones. Quizás Estados Unidos tiene un significado especial para ellos, un lugar donde se sienten cómodos y protegidos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino? Lo más probable es que, tarde o temprano, alguno de los dos, o sus representantes, confirmen o desmientan la noticia. Quizás publiquen alguna foto en sus redes sociales, o concedan una entrevista. O quizás sigan manteniendo el silencio, y nos dejen con la intriga durante un tiempo más. Pero, independientemente de lo que suceda, lo que sí es cierto es que la historia de amor de Kerem y Hande siempre nos ha mantenido pegados a la pantalla. Desde su romance en Love is in the Air, hasta su relación en la vida real, su historia es una de las más bonitas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Su amor traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que emocionó a millones de personas en todo el mundo. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Y, si la noticia de la boda es cierta, les deseamos lo mejor. Que su amor perdure para siempre, y que sean muy felices. Que construyan una vida llena de alegría, de complicidad y de amor. Que se apoyen mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, y que disfruten de cada momento juntos. Les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y, aunque todavía no haya una confirmación oficial, lo que sí sabemos es que la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre da de qué hablar. Son una pareja que genera mucha expectación y que despierta el interés de los medios y del público en general. Y, por supuesto, seguiremos muy de cerca cualquier novedad, cualquier indicio, cualquier pista que nos revele la verdad. Así que, resumiendo, tenemos una bomba, rumores de boda secreta en Estados Unidos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fotos y vídeos de una ceremonia íntima, fuentes que afirman que es una boda, el silencio de los protagonistas y la especulación a la orden del día. Todo apunta a que pronto tendremos más noticias, y nosotros, como buenos chismosos, estaremos listos para contárselas. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta explosiva noticia. Sé que es un tema jugoso y que genera mucha curiosidad. Pero recuerden, esto es solo un rumor, y hay que tomarlo con cautela. Manténganse informados, sigan las noticias y, sobre todo, disfruten del chismecito. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí, participando, comentando, compartiendo. Ustedes son lo mejor. Sin ustedes, este canal no tendría sentido. Son mi motor, mi inspiración y mis cómplices en esta aventura. Ahora,
me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que es cierto? ¿O creen que es falso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecen las fotos? ¿Qué sensaciones les transmiten? ¿Creen que el silencio de Kerem y Yandé es una confirmación tácita? Cuéntenme todo. Y, por favor, no se olviden de darle like al vídeo, si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares, y con todos los fans de Kerem y Yandé. Ayúdenme a que esta noticia llegue a más personas y a que todos estén enterados de lo que está pasando. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis, y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este tema. Estaremos al tanto de cualquier novedad y se las traeremos de inmediato. Prepárense para más chismecito. Y ahora, para finalizar, quiero dejarles una reflexión: el mundo del espectáculo es fascinante, pero también efímero. Las noticias van y vienen, los rumores se propagan y la verdad, a veces, tarda en salir a la luz. Lo importante es disfrutar del proceso, de la emoción y de la especulación. Mantenerse informados, pero sin perder la perspectiva. Y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas, aunque nos gusten tanto los chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, y que la intriga los acompañe. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Adiós. Y que la bomba siga explotando.